continuamos, estaba resolviendo una pequeña urgencia rápida. Entonces, ¿qué es lo que estamos representando aquí? Repito, la tarea es simplemente una actividad simple que no puede ser descompuesta en otras menores. Y el proceso es, digamos que una abstracción de un conjunto de elementos completo, de un diagrama completo, que se oculta para que el usuario no tenga acceso a dicha información. Esto va a tener forma autocontenida. ¿Qué quiere decir? Que cuando abrimos ese proceso aquí en el símbolo más, aquí pudiera decir, por ejemplo, A1, donde tendríamos que realizar un segundo diagrama llamado A1, que va a tener sus propios eventos de inicio y fin, sus flujos de proceso, su proceso, todo ese tipo de elementos que es lo que estamos hablando en este momento, los cuales no deberían salir de dentro de ese subproceso. Es decir, es una actividad o de tipo interna que no queremos revelarle al lector su composición interna, porque pueden ser, por ejemplo, procesos, ¿cómo llaman esto? De confidenciales de la empresa. Eso sería un caso en el cual podríamos hacer ese tipo de subprocesos. Continuamos entonces ahora con transición. La transición es una forma de subproceso en la cual todas las actividades contenidas deben tratarse como un todo. Las transiciones se diferencian de los subprocesos expandidos por estar rodeados por un borde de doble línea. Nosotros no vamos a trabajar con transiciones, solo con subprocesos. No vamos a meternos con transiciones para no complicarlos demasiado. Vamos a continuar con el siguiente elemento, lo que sería compuertas o control de flujo. Esto es equivalente, podríamos decir, a lo que llamamos nosotros como condicionales. Se presentan por una figura de tipo rombo y determinan si se bifurcan o combinan las rutas dependiendo de las condiciones expresadas. Vean que aquí tenemos este gateway, lo que hace es separar en dos procesos el que viene de origen. Vamos a poner que vino de origen de un color verde. Y se separa en dos caminos diferentes cuando llega aquí. En el caso de este que está aquí de unión, lo que hace es que vienen dos elementos de afuera en este caso. Se terminan combinando para generar una sola salida. Y en el caso de esta inclusión es que nosotros traemos un proceso de afuera y deseamos añadirle un elemento de tipo independiente, un elemento que es específico para ese proceso. Y esto nos va a generar, a final de cuentas, una única salida. Vean que es muy similar a lo que ustedes están diciendo, los diagramas de flujo. La única diferencia es que es una simbología distinta. Pero en la mayoría de las cosas son muy parecidos a cómo se trabaja con el diagrama de flujo. Esto ya lo habíamos hablado. Esto aquí metí, esto lo he metido después, pero bueno. Aquí vamos a hablar ahora de la parte de las compuertas. Vean que aquí hay varios modelos de compuertas. Tenemos la exclusiva, que puede ser divergente o convergente. En este caso lo que dice es que si se separa en dos o si sigue por un solo camino. Tenemos la compleja, que sería como un condicional múltiple. Y tenemos la paralela. Esta es otra simbología más compleja que no vamos a utilizar, pero que había que mencionárselas para que ustedes conocieran que esa simbología es más amplia de lo que se les está dando. Vamos ahora con el siguiente elemento, que son las asociaciones. Tenemos ciertos objetos de conexión que nos van a permitir
unir entre sí los diferentes objetos de nuestro flujo. El primer objeto es la secuencia. Está representado por una línea simple y que termina en flecha. Esta nos va a permitir mostrar el orden en que las actividades se llevan a cabo. Vean que no puede ser solo línea, tiene que llevar su flecha. El flujo de secuencia puede tener un símbolo al inicio, bien sea un pequeño diamante que indica el número de flujos condicionales de esa actividad, mientras que una barra diagonal indica el flujo por defecto de una decisión o una actividad condicional. Entonces, aquí tenemos explicaciones de esto. Tenemos por una parte, vean que aquí tenemos la misma simbología. Tenemos la secuencia, tenemos el mensaje y la asociación, que son los mismos tres elementos. En este caso, el mensaje, que ya hablamos de la secuencia, está representado por una línea discontinua, con un círculo relleno al inicio y una punta de flecha vacía al final. No es llenita como la otra que es negrita, no, esta es vacía. Esto lo que nos indica es que el flujo del mensaje atraviesa la frontera organizativa, por ejemplo, entre dos módulos diferentes. Un flujo de mensaje no puede ser utilizado para conectar actividades o eventos dentro de una misma piscina. Es decir, este tiene que salir del proceso que estamos estudiando y comunicarnos con otro. Esa es la finalidad del mensaje. Las asociaciones se representan por una línea punteada. Se suelen usar para conectar artefactos o textos a un objeto de flujo y pueden indicar muchas bidireccionalidades usando la punta de flecha no rellena hacia el artefacto para representar un resultado y desde el artefacto para representar una entrada. Es decir, a este elemento de asociación le podemos añadir una punta de flecha vacía. No lleva el circulito este de atrás. Si la punta de flecha está indicando hacia el objeto destino, indicaría que es un proceso de resultado. Si va indicando en sentido contrario, decimos que es una entrada de datos. Y cuando tiene las dos puntas de flecha, decimos que hay una lectura y una actualización. La no direccionabilidad podría usarse con el artefacto o un elemento asociado a una secuencia de mensaje que no tenga ninguno de estos elementos específicos. Es decir, también se puede dejar punteada pero sin flecha. Ay, qué fea me quedó, pero bueno, ahí ustedes entienden. Entonces, el siguiente elemento son los carriles de nado. Allí tienen el símbolo que vamos a colocar. Estos no son más que un mecanismo visual de actividades organizadas y categorizadas, basados en los diagramas funcionales cruzados y en BPM hay dos tipos de estos. Estos equivalen en como lo que tienen en sus casos de uso, los límites del sistema. Eso más o menos es, pero no es para el sistema, sino para cada proceso. En primer lugar, cuando hablamos de una piscina, es donde se representan los participantes principales del proceso, por lo general separados por las diferentes organizaciones. La piscina puede tener uno o más carriles. Lo podemos comparar con una piscina olímpica de la vida real. Puede ser abierta, donde se muestra el detalle interno, cuando se representa como un rectángulo grande que muestra uno o más carriles, o puede ser cerrada,
es decir, esconder el detalle interno, cuando se presenta como un rectángulo vacío que se extiende a lo ancho y alto del diagrama. Vean que estamos hablando de que este tipo de elementos puede tener un mayor o menor nivel de abstracción de acuerdo a nuestras necesidades. Si la dejamos así sin que se vea lo que está dentro, decimos que es de tipo cerrado. Pero si le planteamos los carriles y colocamos la información que corresponde a cada uno de ellos, decimos que es de tipo abierto. Es decir, podríamos verlo también como si fuera de caja blanca o de caja negra. Cuando está así es de caja blanca porque estoy viendo todo lo que tiene adentro. Cuando está así es de caja negra porque simplemente sé que entró por aquí el proceso y hizo lo que iba a hacer y salió por este lado. Vean que aquí en la parte esta, arriba de la raya, lo que se coloca son los nombres de los actores vinculados con el proceso que estamos estudiando. Y aquí en la parte baja irían las diferentes actividades de nuestro proceso. El carril es usado para organizar y categorizar las actividades dentro de la piscina, de acuerdo con su función o rol. Se representa como un rectángulo estrecho de ancho o de alto de la piscina. Un carril va a contener objetos de flujo, objetos de conexión y artefactos. Quiere decir que va a contener los mismos elementos, que es similar a lo que estábamos hablando del subproceso, pero representado en este caso se indica las personas que están vinculadas con dicho proceso. Por último, tenemos los artefactos, debería decir aquí, coloqué objetos de conexión, copié la otra diapositiva y la puse igual. No es objetos de conexión porque ya esto lo pasamos. Esto es artefactos. Artefacto. Vamos a escribirlo aquí para que después no se me olvide. Eso de tomar lo pueden ver en el video. Ahí me equivoqué. Copié y pegué la otra diapositiva. Cambié los nombres aquí. Pero se me olvidó cambiar el nombre de allá. Estos no son objetos de conexión, sino artefactos. Bueno, son aquellos elementos que permiten al desarrollador llevar más información al modelo o diagrama. De esta manera el modelo se hace más legible. Hay tres tipos predefinidos. En primer lugar están los objetos de datos, los cuales le muestran al lector cuál es el dato que deberá ser requerido o producido en una actividad, es decir, datos de entrada o datos de salida. Que el símbolo lo tienen aquí. Es como una hojita de papel con la punta doblada. El siguiente símbolo son los grupos. Esto lo que hacen es representar a través de un rectángulo con líneas discontinuas y bordes redondeados las diferentes actividades que no afectan, o sea, sin afectar el flujo del diagrama. Es decir, yo puedo decir que tales actividades pertenecen al mismo grupo, pero esto no es simplemente es como un comentario. La anotación se usa para darle al lector una descripción entendible del modelo o del diagrama. Aquí sí es directamente un comentario. Ya de todas maneras lo vamos a ver en un ejemplo que debe estar por allí. No puse el ejemplo. Vamos a borrar aquí e irme al principio un segundo. Aquí.
vea lo siguiente. Aquí tenemos varios de esos elementos. ¿Cómo se llama este elemento que está aquí? Este asuntos. Sería el documento, ¿no, Ah, profe? ya va, espérate. Dígame. Sería el documento. Data. Objeto de datos. ¿Cómo se llama este de aquí de color amarillo? Sí, sí. Sígueme. Ta, Actividades. actividades o tareas. Le voy a aceptar los dos nombres. Déjeme apagar que aquí hay uno que está haciendo mucha bulla. No sé quién de los dos es. Ajá, vamos a continuar. ¿Cómo se llama este otro símbolo de aquí? Puerta. ¿Ah? Compuerta. Compuerta. Ajá, una compuerta. Compuertas. Sí. En este caso, ¿cuál de las tres compuertas se parece más? A la primera. La primera, pero ¿cómo se llama? No me digan por número. Gateway. O sea, puerta de entrada. Entra un solo flujo y hay una bifurcación para generar dos salidas. El otro elemento, ¿dónde está el inicio? ¿De qué color es el inicio? ¿Dónde está el inicio aquí? Verde. Verde, aquí lo tenemos. Este es el inicio, que en este caso es un mensaje porque tiene el simbolito de un sobre adentro. ¿Dónde está el final? ¿De qué color es el final? Rojo. 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 Encima de lista de asuntos. Aquí está. Lo que pasa es que la línea debería ser más gruesa, pero este es el final. Y ahora, ¿hay alguna actividad intermedia? Lista de asuntos. Actividades intermedias, evento intermedio, pues perdón, evento intermedio. El relojcito. Ajá, el color anaranjado son eventos intermedios. En este caso es un temporizador porque tiene un reloj que indica que a las 6 de la tarde hay que hacer algo. Entonces vean que ahí está resumida toda la simbología que estamos hablando, por lo menos los principales elementos. Esto que está aquí nos va a permitir representar cómo se manejan ciertos sistemas, especialmente de negocios. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Profe, el data sería el documento. Sí, sí, el objeto puede ser un documento de entrada o unos valores desde el teclado, algún tipo de dato que hay que ingresar. Puede ser un documento, puede ser un valor numérico, una cadena de texto, cualquier cosa que represente una entrada o una salida. Eso es el data, objeto de datos. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué hora es? 10:15. Todavía tenemos un rato largo todavía. No queda mucho material, pero tenemos un rato. Después que se acaben las diapositivas, conversamos un poquito al respecto de lo que estamos. Esto ya. Yo me devolví para ver. Ya sé que tengo que cambiar el orden un poquito de esto para otra ocasión. Debo hacer algunas copias de esa primera diapositiva porque es la que voy repitiendo. Ajá. Bueno, lo que nos falta por el momento es hablar acerca de los criterios que debemos tomar para elegir qué metodología de desarrollo de software vamos a aplicar. Existen muchos criterios, pero digamos que eso va a depender de cada equipo de desarrollo en particular. Lo primero que hay que aclarar es que no hay ninguna metodología buena o mala. Todas son, en el fondo, bien intencionadas y pretenden responder a los problemas de la gestión de los proyectos. Sin embargo,
hay que señalar que algunas son más eficaces, ágiles y acordes en determinados contextos. Es decir, eso es como las medicinas o como cualquier otra cosa. No toda medicina sirve para toda enfermedad. Entonces, asimismo, no toda metodología es la más conveniente en todos los casos. No, porque a mí me gusta programación extrema y yo todo lo hago con programación extrema. No, hay que ver bien el caso específico que se está planteando. De ahí radica la principal diferencia. No es una cuestión del fabricante o del impacto que tenga el mercado. Lo principal es su capacidad de respuesta. Sin embargo, en este caso, el término capacidad de respuesta se nos queda bastante corto. Es necesario profundizar en ciertos aspectos para saber cómo deberíamos elegir una determinada herramienta de software para cada proyecto. Si los proyectos son acciones y decisiones, las herramientas de software deben aspirar a ser integradoras, coordinadoras y organizadoras de estos elementos. Es decir, cada una de las acciones y decisiones que se necesitan para el desarrollo de nuestro proyecto deben estar acorde con un estilo organizativo y un método en particular. Para poder establecer esto, resulta indispensable saber cuándo realizar una tarea, quién debe hacerlo, qué tareas le preceden, etcétera, cuánto tiempo tardaremos e incluso qué tipo de documentación utilizaremos como apoyo. Esto no quiere decir que una metodología de software responda solamente a criterios personales. Aunque es común que esto ocurra, no es lo ideal. Vean que muchas veces nosotros alteramos las metodologías para adecuarlos a nuestros criterios. Y esto, aunque es posible hacerlo, no es lo más recomendable. Lo que debe existir es una especie de criterio común entre todos los integrantes del equipo de trabajo, que son quienes al final de cuentas van a llevar a cabo las diferentes tareas. Al líder de proyecto le corresponde entonces, como mucho, guiar ese proceso de integración de criterios. Entonces, luego de todo esto, nos lleva a pensar cómo elegir una metodología de software propiamente. Vamos a imaginar que estamos a punto de emprender una gestión de un proyecto que conocemos a la perfección, es decir, del cual ya tenemos dominio de lo que es el ámbito del negocio, tenemos todo el conocimiento que necesitamos, pero tenemos dudas respecto a cuál es la mejor herramienta que se adapta a las necesidades. Fíjense que lo primero es conocer el problema que vamos a resolver. Es como el médico. Una misma medicina puede servir en diferentes dosis para distintas enfermedades. El médico no te va a mandar la misma medicina con la misma dosis a todas las personas, porque esto va a depender, por ejemplo, de factores como el peso, la talla, la edad, el antecedentes familiares, etcétera. Entonces, asimismo, si nosotros no conocemos bien el problema que queremos resolver, va a resultar imposible escoger adecuadamente una metodología satisfactoria. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Vamos a nombrar algunas recomendaciones generales en primer lugar. Lo primero es que, en lo posible, la tendencia actual es irse al uso de metodologías o herramientas de tipo ágil. Ese es el punto de partida para cualquier proyecto del siglo XXI. Actualmente los procesos van deprisa, la información fluye como nunca antes y es necesario estar a la altura de dicha situación. Desde principios de los años 90 han surgido muchísimas herramientas de gestión agrupadas bajo el rótulo de ágiles. ¿Pueden nombrarme algunas?
¿Alguna que no esté en la pantalla? Solo una. Profe, el PM, el Project Management Institute tiene una parte de ágil, ¿no? Sí, pero él no es una metodología, sino una institución que se encarga de regular la elaboración de proyectos. O sea, no son como que buenas, no te da buenas prácticas No, él para se llevar encarga de proyectos. dar buenas prácticas, etcétera, pero en sí Ah, él ok. no representa una metodología. Ok. Una metodología, por ejemplo, tenemos el método Kanban, tenemos la orientada a objetos, etcétera. Ahorita si tú te pones a buscar metodologías ágiles, consigues yo creo que más de 20 metodologías diferentes, yo creo que más todavía. Entonces, estas son solamente sin meter el RUC, porque el RUC no es una metodología ágil, es una metodología tradicional. Son diferentes metodologías que se pueden aplicar. Recuerden que yo inclusive les nombré el Kanban. Eso es también entra dentro de las metodologías ágiles. Bueno, continúo entonces. Este tipo de metodologías han ido llenando los vacíos de los métodos tradicionales. La más conocida es la metodología Scrum, pero hay muchísimas más. Hay que tener en cuenta también que la metodología usada sea de fácil acceso para todo el equipo de trabajo. Es decir, debemos asegurarnos de que haya unas pautas en común y que resulte lo suficientemente precisa y fácil de usar para todos. Si por el contrario la metodología resulta ambigua y tiene restricciones para su acceso, seguramente esa no será la más apropiada. También hay que fijarse en su grado de adaptabilidad, porque ese es uno de los criterios más importantes actualmente. Los problemas pueden ir cambiando inclusive mientras que nosotros estamos generando las respuestas. Como todo va deprisa, también es importante mirar este elemento entonces. ¿Será vigente esta herramienta en los próximos años? Permitirá realizar cambios en el contexto si esto surge. Es más, va a ofrecer algún tipo de opción innovadora. Al analizar las necesidades del proyecto, muchos proyectos fracasan al no ser compatible con los software de gestión. ¿Por qué? Sencillamente porque la herramienta no puede dar respuesta a lo que el proyecto realmente necesita. Antes de cualquier decisión a este respecto, deben fijarse bien en la compatibilidad entre ambos elementos, es decir, entre la herramienta seleccionada y el problema o proyecto que estamos planteándonos desarrollar. Vamos a ver aquí este criterio de manera específica que tienen en pantalla, que es el del tamaño del proyecto. Está representado por el número de integrantes interrelacionados que van a conformar el equipo de trabajo del proyecto de software. Cuando se tiene un número de integrantes reducidos, es posible ubicar a todos en un mismo ambiente y mantener el contacto y comunicación directa. Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño del proyecto, la comunicación directa se reduce y se empieza a necesitar otros medios de comunicación, tales como documentación, internet, llamadas telefónicas, etc. Es decir, se requiere una metodología de mayor peso. Fíjense que aquí tenemos, vean que en el caso de diferentes metodologías, la LSD es recomendable para grupos de hasta 10 personas. La metodología Cristal es más recomendable para grupos entre 8 y 10 personas, aunque se puede aplicar para grupos más grandes, hasta 40. Cuando hablamos de la metodología XP,
Generalmente el grupo de trabajo, ya ustedes saben que él tiene varios miembros específicos, lo cual abulta el equipo de trabajo. Es recomendable para equipos de entre 10 y 20 personas. La metodología Scrum es para equipos de trabajo también pequeños. Por lo general la recomiendan entre 7 y 11 personas. Cuando el equipo de trabajo es muy grande, se necesita mayor nivel de organización y por lo tanto se termina trabajando con un modelo de tipo más tendiente a lo tradicional, que es el modelo RUC, que a pesar de que es un modelo bastante adaptable, él tiene mayor formalidad en su trabajo, lo cual lo hace que se acerque más a los modelos tradicionales que a los modelos ágiles. Él no entra dentro de los modelos ágiles. Entonces vean como la cantidad de personas que van a trabajar en el equipo afecta directamente el tipo de sistema o de herramienta que vamos a utilizar. Tenemos por aquí otro tipo de criterio, que es la criticidad de la tarea. Fíjense lo siguiente, la criticidad no es otra cosa que el daño potencial que podría ser causado por algún error no identificado en el sistema. Mientras mayor sea esta criticidad del proyecto, se necesita una metodología más formal, puesto que se requiere de mayor documentación y de la existencia de protocolos específicos para identificar, eliminar y reducir los riesgos en el desarrollo y en la utilización del software. Los niveles de criticidad, tenemos 4 niveles. El primero, el más bajo, es pérdida de la comodidad. Esto lo que implica es que la falla del sistema solo produce pequeñas molestias momentáneas a las personas. Como cuando, por ejemplo, estamos en la plataforma y se parpadea el internet. Eso no nos va a matar, pero sí nos va a molestar. A menos de que estemos haciendo el segundo intento del examen. Lo segundo es pérdida del dinero o discrecional. Del dinero discrecional. Perdón, ya no veo, la tarde me está pegando un poquito. Este tipo de errores suelen ser resueltos con coordinaciones simples y soporte al personal propio de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que nos enteramos de que este tipo de fallas nos va a generar un costo, pero hay medidas que son preventivas para ello. El tercer nivel es pérdida de dinero esencial. Estos son fallos que son más difíciles de resolver y ponen inclusive en riesgo la existencia de la organización. Imaginemos un banco que su sistema de manejo de cuentas, etcétera, presente una falla de este tipo esencial. Es probable que esa institución financiera termine quebrando. La número 4 es pérdida de vidas humanas, que este es el más alto nivel de criticidad. Un error en el sistema puede afectar la integridad de las personas involucradas e incluso matarlas. En este caso, el ejemplo más clásico es el control de fugas en centrales nucleares, en refinerías o en plantas de distribución de gas. Entonces, como ven, aquí en este caso en el diagrama decimos que mientras que no se pase de un nivel de criticidad número 2, podemos aplicar metodología Scrum, metodología XP, programación extrema, o metodología LSD. Cuando se llega a nivel 3, a pérdida de dinero, podemos aplicar todavía metodologías Crystal Report. Y cuando se llega a nivel 4, debemos usar la metodología formal, es decir, la metodología RUC, donde todo debe ser documentado y detallado adecuadamente para evitar en lo posible que se produzcan las fallas. Entonces, esa es otra manera de evaluar qué tipo de metodología se va a aplicar a nuestro desarrollo. Esto ya es, por lo general,
para proyectos grandes, proyectos complejos, porque un proyecto normal, por ejemplo, como lo que se les plantea, de que un sistema para una tienda, un sistema para un colegio, por lo general no pasa de este nivel 2, que sería pérdida de dinero discrecional, donde se pierde algo de dinero si falla el sistema, pero no afectaría como para cerrar o llevar a la quiebra al negocio, sino simplemente se corrige el error y se continúa. Vamos a ver entonces, ya para terminar con lo que es el contenido en sí, un par de ejemplos de encuestas que se levantaron a un grupo de personas que trabajan en el área de desarrollo de software, donde se les preguntó acerca de la importancia que ellos dan a diferentes criterios de selección en base a diferentes herramientas. Vean, aquí tenemos nuestra encuesta. En primer lugar, en base a la metodología, decimos que el criterio principal para seleccionar en ese caso la metodología XP, Scrum o alguna de estas, es que si tiene mayor presencia en internet, sería en ese caso seleccionada la metodología Scrum, que es la que tiene mayor presencia en internet. Luego de allí se averiguó acerca de la que tiene mejor documentación y resultó ser la programación extrema, es la que tiene más fácil para aprender porque está más ampliamente documentada. Respecto a las que están aquí, claro, son puras metodologías extremas, ágiles. Luego se evaluó en cuanto a la que está más certificada y que tiene mayores posibilidades de capacitación, es decir, de aprenderla. En este caso, la decisión quedó entre estos dos métodos. Vamos a cambiar el color. La decisión quedó entre estos dos métodos que quedaron igualados. Seguidamente, se les preguntó acerca de las comunidades. Las comunidades hace referencia a los grupos, a los foros de apoyo respecto a esa herramienta de programación. Ahí en este caso ganaron estos tres herramientas. Luego se les preguntó acerca de la presencia empresarial. La presencia empresarial lo que quiere decir son las que más acostumbran usar las empresas. Tenemos que ganó esta de aquí. Luego se verificó acerca de los proyectos de software, es decir, las que más se acostumbra usar para el desarrollo de proyectos de software. En este caso, gana esta de aquí. Entonces, para el caso que fue planteado, se totalizaron los valores y a final de cuentas resultó que se consideró que la mejor estrategia, la mejor herramienta que se podía utilizar para ese caso específico era la metodología Scrum, porque es la que obtuvo la mayor puntuación. Y entonces al yo hacer esta verificación, esto se hace entre los miembros, por ejemplo, del equipo de trabajo, y al final, en base a eso, ya con esa votación decimos, mira, en base a los resultados vamos a trabajar con Scrum. ¿Entienden este gráfico? Ay, se quedaron dormidos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo digo, profe? Ay, no estaban despiertos. Repito, vean este gráfico que tenemos aquí.
Esto es como un modelo de una encuesta que se le aplicó a un equipo de trabajo que iban a desarrollar un proyecto para decidir, para seleccionar qué metodología iban a usar. Se propusieron las siguientes metodologías: APM, DSDM, Scrum, TDD, XP, en cuanto a las metodologías que querían aplicar. Luego de allí se les fue preguntando a las personas, se les dio un cuestionario donde debían votar por cuál de ellas considera que cumplía mejor con cada uno de estos criterios. Por ejemplo, se les preguntó, 15 personas respondieron, el grupo debía tener más de 15, debe haber tenido por lo menos 19, que la metodología que tiene mayor presencia en internet es la metodología Scrum. Luego, para la siguiente pregunta, la que estaba mejor documentada era la metodología XP. Para la siguiente, la que estaba más certificada y con mayor capacitación, o sea, más fácil de conseguir información para aprender, quedaron estas dos metodologías, la Scrum y la DSDM. Para la parte de las comunidades de apoyo, quedaron estas tres metodologías. Aquí, para la parte de presencia empresarial, es decir, los que usan normalmente las empresas internamente, quedó esta metodología. Y para la parte de proyectos de software, lo que normalmente se usa para construir los proyectos de software, quedó esta con mayor puntuación. Al final de cuentas, lo que hacemos es sumar todos los valores que se obtuvieron en la fila y los totalizamos, obteniendo valores para cada uno de ellos. Y el valor que consideramos que es la metodología que queríamos utilizar para ese caso es el que obtenga la mayor puntuación, que sería esta. Así es una de las maneras de poder seleccionar la metodología a utilizar cuando estamos en un grupo de trabajo. Vean que estamos hablando, repito, de un grupo de trabajo de unas 20 personas. Hay personas que, por ejemplo, en el caso de mayor presencia en internet, no quisieron responder y por eso hay 15 votos. Pero debe haber por lo menos 19 personas porque la votación más alta tiene 19 puntos. ¿Entienden esta evaluación para seleccionar la herramienta de trabajo? Profe. Ajá. ¿Aló? Está bien, profe. Ah. Todo bien. Bueno, vamos a pasar ya a la última diapositiva. Otro ejemplo más en cuanto a criterios de selección. Simplemente lo que es que hay varios criterios, como tienen varios miembros en su grupo, lo que hacen es una votación para ver cuál de esas herramientas gana en base a esos criterios. Eso es simplemente. Cada uno vota por ejemplo, aquí. Supongamos que tenemos a Julka, a Pasos y a Díaz. Y a Martínez. Yo le pregunto, Julka, de esas, sin tomar en cuenta los valores que están en pantalla, de esas 6 metodologías, 5, ¿no? ¿Cuál usted cree que tiene mayor presencia en internet? Diga una, no importa. Julka, ¿No? ¿cuál de esas 5 metodologías crees tú que tenga mayor presencia en internet? Scrum. Ahora, Pasos, ¿cuál cree usted que tenga mayor presencia en internet? Más rápido, despiértense. Bueno, como tarda mucho, yo voy a votar por ustedes. Pasos, digamos que dijo que programación extrema. Y seguí preguntándole a los miembros del equipo. Y cada uno fue votando de acuerdo a su criterio. Al final yo contabilizo mis votos. Tengo aquí un voto. Tengo aquí 2. Tengo aquí 2. Tengo aquí 2. Y tengo aquí 5. Y hago lo mismo con los demás criterios. Cuando termino de sacar los votos de todos los criterios, los totalizo.
y la que obtenga el mayor valor, esa es la metodología que voy a utilizar. Ahora sí. Es simplemente establecer un conjunto de criterios y someterlos a votación para escoger de común acuerdo entre todo el equipo de trabajo. O sea, es a criterio de cada integrante del grupo de trabajo. Sí, cada uno vota a su criterio y al final todos se tienen que someter a la decisión del grupo. Una democracia. Ay, Vean que dicen que el líder del proyecto en este caso no decide la metodología. Él guía el proceso de selección. Esto es una serie de criterios que se pueden utilizar, pero no los únicos. Vamos a ver por último otra serie de criterios. Aquí está. Fíjense que aquí tenemos otras metodologías y otros criterios. Vean que en ese caso están votando para ver, mira, de estas metodologías, cuál es la que tú tienes el mayor grado de conocimiento. Inclusive les están dando un peso a esos criterios para que sea más precisa la elección. Para ellos lo más importante entre todas las alternativas es el grado de conocimiento. Y en segundo lugar, la adaptabilidad a cambios y la documentación. Todo lo demás vale 10%. ¿Están viendo eso, no? La más importante para esta encuesta es esta que tiene 20. Es como el peso de las notas, que al final vale 30, etc. Ustedes saben en cuanto a eso. En segundo lugar, tenemos que esta y esta valen 15. 15 y 15. Y las demás valen 10. Tiene que darme la suma de todo esto, tiene que darme 100%. No puede darme otro número. Luego de aquí, lo que hacemos es someterla a votación. De este grupo de personas, supongamos que en este caso, 15 personas tienen más conocimiento de RUC. 10 personas tienen más conocimiento de MSF. 10 personas tienen más conocimiento de RAC. 10 personas tienen más conocimiento de XP. Luego hacemos lo mismo con cada una de las preguntas de los criterios que estamos decidiendo. Para finalmente... Profe, ¿porcentaje o personas? En este caso, en esta columna, es número de personas. Si no me equivoco, en esta encuesta era número de personas. ¿Cuánto da la suma de esta columna? Por favor, ya le digo si es porcentaje o personas. ¿Cuánto da la suma de estos elementos? 90. Da 90. Entonces esto es porcentaje. Entonces es porcentaje porque si diera un valor diferente fuera la cantidad de personas. Pero entonces está en porcentaje. Entonces el 15% de las personas dijeron que se fueron de acuerdo con esta, el 10% con esta, etc. Entonces a final de cuentas, eso se multiplica por el peso de cada una y se saca cuál es la metodología que tiene mayor resultado. Este 20 por el 15 me da un valor, etcétera. ¿Por qué? Porque esta es la que va a tener, esta vale, por decirlo así, doble con respecto a las demás. Y esta vale un poquito más que las otras también. Calculamos nuestros valores y al final de cuentas decidimos en base a eso, la que tenga mayor valor va a ser la metodología que vamos a aplicar. Ahora les pregunto yo a ustedes, como última pregunta para terminar por hoy. ¿Cuáles criterios les parecen a ustedes más adecuados para su grupo de trabajo o para lo que están, el conocimiento que ustedes tienen? Para el proyecto que ustedes se supone que están haciendo. ¿Ustedes creen más adecuado utilizar estos criterios que están aquí o estos que están aquí?
para el entorno académico? A mí me parece el primero. ¿Ese o este? Hay uno que dijo el primero. ¿Alguien más que diga? El primero votaron de nuevo. ¿Alguien más? El primero. Todos se están copiando del que dijo el primero. Ajá, el primero. ¿Quién más? El primero. Bueno, este que está aquí de primero es más aplicable para proyectos de tipo empresarial. Para proyectos de tipo, ¿cómo puedo decir esto? O sea, para control de procesos empresariales. Y este que está aquí es más para proyectos de tipo académico. ¿Por qué? Porque ustedes para el proyecto académico necesitan cierta información que no está en el otro. Ustedes necesitan, por ejemplo, ver si está adaptado a objetos, ver si está basado en caso de uso, que nosotros vamos a trabajar con caso de uso, verificar que tenga documentación para ustedes poder estudiar, verificar si se permite la integración de las etapas, que es una de las ideas básicas de su proyecto, ver que tenga relación con UML, porque ustedes tienen, ¿cómo se llama? Que trabajar con modelos UML que permita desarrollarse sobre cualquier tecnología. Esto se parece más a lo que ustedes van a hacer. Vean que, por ejemplo, nosotros hemos hablado algo de darle importancia en nuestro caso de estudio a la presencia en internet de la metodología. No, Sí, no. era el segundo entonces. Para el caso particular de nosotros, el segundo. La documentación sí nos puede servir, pero no es tampoco, en el otro está presente, así que está repetida. Lo de certificada y con entrenamiento a medias es un criterio que no nos afecta mucho lo que vamos a hacer. Las comunidades nos puede servir, es parte del material de apoyo, pero también esta presencia empresarial por el momento no la necesitamos, porque nosotros no estamos trabajando con una empresa real, sino estamos trabajando con un caso académico. Y utilizada en proyectos de software, tampoco la estamos metiendo como un criterio importante. Más importantes son los criterios que están del otro lado para nuestro caso particular de proyecto. Lo que quería que vieran es que a pesar de que lo más común es que se evalúe en base a lo que está delante, cada proyecto es diferente. Y entonces ustedes tienen que aprender a primero pensar en su proyecto específico y no en lo que hace todo el mundo. ¿Ok? Vamos a pasar la asistencia. Ya estamos por cerrar la clase. Si tienen alguna duda, alguna cuestión que preguntar, aprovechen en este momento. Déjenme ir pasando la asistencia. Profe, ¿son los únicos dos criterios o hay otros No, no. criterios? Esos no son criterios realmente. Ahí lo que estoy haciendo yo es agrupar los criterios. Ustedes deciden los criterios de acuerdo al grupo. Las cosas que ustedes consideren importantes. Ve que los criterios realmente yo nombré más de una docena de criterios. Pero los unifiqué en solamente 2 modelos. Los criterios no es el cuadro completo. El criterio son estos elementos. O sea, ¿a qué cosas ustedes le van a dar más importancia que otras? Por ejemplo, ustedes pudieran combinar esta tabla que está aquí con la que tienen del otro lado y hacer una única tabla. También es válido. Uy, para el otro lado. Tomar elementos de allá y de acá y hacer una única tabla para tomar su decisión. Pero eso es a criterio de cada uno de los grupos de trabajo. Entonces, la idea es que ustedes unifiquen criterios y construyan una, de todas maneras, por ahorita,
esta semana no les voy a indicar todavía tarea. La próxima semana, una vez que estabilice lo que es el material, porque este cambio que hubo recientemente, yo creo que ya todos hablaron conmigo, ya hablé con todos ustedes en la clase anterior, ¿verdad? No hay ninguno que no haya estado en la clase anterior. ¿Hay alguno que no vea la clase de arquitectura de software, no, arquitectura del computador en este grupo? Yo, profe, yo. Ah, bueno, entonces le explico. ¿Quién dijo yo? Sara, bueno, hay 2 personas por lo menos. Le explico la situación, cómo ha cambiado en este momento. Ustedes se recuerdan que yo les pedí una serie de actividades que fueran haciendo para mandarlas al correo electrónico. ¿Sí? Así es. Bueno, esas actividades han sido suspendidas temporalmente. Es decir, que las vamos a dejar para después. No es que no las van a hacer, que no las van a entregar, sino simplemente que las vamos a entregar en una fecha posterior. O sea, van a tener más tiempo para hacerlas. ¿Por qué? Porque la universidad acaba de decidir que la PC1 se va a hacer a través de un cuestionario que ellos subieron a la plataforma el campus virtual de Telesub. Que no vamos a hacer esa evaluación de manera independiente como me habían planteado primero, sino que va a ser directamente de allí. Y que las evaluaciones que yo les había planteado van a quedar como parte de otras prácticas. Bien. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que meterse en el campus y hacer el cuestionario que está allí. Tienen que meterse, tiene 2 intentos, tiene creo que 10 preguntas o no sé. No lo he probado en sí porque eso lo informaron apenas el día domingo. Revisen porque hay algunos que le aparece como que ya lo hubieran hecho por errores del sistema y tienen que comunicarse en ese caso con coordinación. Ya hay un compañero suyo por ahí que esta mañana estaba profesor, pero yo fui a entrar hoy y me parece que ya yo el domingo lo hice. Yo sí ya estaba jugando fútbol. Entonces, como pueden ver, vamos a trabajar de esa manera de momento. Su nota de PC1 va a venir del campus. Se supone que las demás notas sí van a ser en base a lo que yo evalúe. Pero lo que vamos a hacer en ese caso para evaluarlos correctamente y evitarnos estos problemas es que yo voy a preparar la evaluación y la voy a subir al campus también en el momento adecuado. Igualmente, esa evaluación va a estar constituida por una serie de elementos similares a los que se habían planteado inicialmente. Es decir, yo les voy a poner una parte de teoría. No van a hacer tantas preguntas, esta es como les puse en el otro cuestionario. Van a hacer unas 7, 8 preguntitas de teoría. Y les voy a poner una parte de prácticas. La parte de prácticas son las actividades que yo les mande en el salón. Les voy a colocar un espacio para que ustedes suban el archivo y yo los evalúo directamente por la plataforma. Pero son actividades que ya ustedes deberían tener hechas para el momento en que abran la plataforma para esa segunda evaluación. Es decir, no la dejen para hacerla al día porque recuerden que cuando abren la plataforma, cada intento su duración es de 1 hora. Es muy distinto que yo les digo a ustedes, mira, en esa hora ustedes van a contestar 8 preguntas de teoría y van a subir 3 archivitos de las tareas que ya les mandé. Subirlos, se supone que ya están hechas. A que yo les diga, en esa hora tienen que hacer la teoría más... Ay, Dios. 80, los 80. Ya va. Déjame callar. Es muy distinto decir que en esa hora ustedes van a hacer toda la actividad. Entonces, como les estoy diciendo, van a guardar esas tareas, no las van a enviar al correo ni nada. Las vamos a dejar para subirlas al campo en el momento oportuno. Yo voy a preparar ese material para que ustedes puedan hacerlo así. Pero por ahora lo que necesito es que estén pendientes y que resuelvan su práctica calificada 1 en el campus. Que ninguno diga que no se le avisó. ¿Ok? ¿Aló? Está bien, profesor. Entonces, ya fueron informados. Dígame. ¿Alguna duda? Si no hay duda,
cerramos la clase.